¿Te parece, José Luis? Empezamos por eso, el varapalo, el batacazo que se ha llevado Emmanuel Macron y que incluso ha precipitado las elecciones del 30 de junio al 7 de julio. Bueno, me parece que hay que variar un poco lo del tema de ultras, etcétera, ¿no? Sino sencillamente, bueno, las sociedades europeas, sean las francesas o la de los Países Bajos o las austríacas, tienen unos problemas reales. Los partidos tradicionales con capacidad de gobierno pues han estado legislando sobre temas que en muchos aspectos no afectaban a los problemas reales de las personas, como puede ser la seguridad en el trabajo, como puede ser la inseguridad en las calles, como pueden andar en los temas de futuro, de temas de familia, de temas de la vivienda. Y entonces, bueno, pues si seguimos legislando sobre temas de no comer carne en el futuro o cuestiones un poco que no afectan a los problemas reales, claramente la sociedad cambia sus objetivos a nuevas fuerzas políticas que sí representen en sus programas claramente posibilidades o soluciones a los problemas reales que ellos viven, como puede ser la inseguridad, como puede ser la vida en el tercer mundo, en la tercera edad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo de ultras o lo de extrema derecha, cuando igual un tercio de la población, como ha pasado en Francia, pues ha decidido votar por una opción política que ya llevaba tiempo pues absorbiendo y planteando un discurso más bien de tema neogolista, o sea, muy nacionalista, soberanista, favorable a un estado de bienestar y por tanto a una estabilidad y a una seguridad en el mundo laboral, en la seguridad en las calles y también a nivel económico para proyectar proyectos pues, de familia, de vivienda, etcétera. Hombre, pues me parece que son medidas pues que no son un poco de medidas extremistas, cuando vemos que son discursos que los están planteando partidos incluso de izquierda o partidos provenientes un poco de la derecha. Sí que se está produciendo, bueno, un poco esa particularidad que los partidos que reivindican una posición más de tipo soberanista están recibiendo unos apoyos de los sectores perdedores de la sociedad con respecto a los partidos con capacidad de gobierno que han abandonado a sus electores tradicionales. Un Partido Popular más distanciado de sus electores, por ejemplo, del campo, unos partidos de izquierda socialista más alejados, por ejemplo, de sus sectores obreros, o unos partidos liberales bastante más alejados de los sectores empresariales y de economía libre, planteando, bueno, pues otro tipo de agendas más asequibles, curiosamente con lo de los verdes, que están en otro tipo de prototipos ideológicos, ¿no? Así que en ese aspecto Macron, que ha intentado abarcar muchísimos aspectos, ¿no? Como una especie de fusión de centro derecha y centro izquierda para imposibilitar eso que denominaban ultraderecha, que como hemos explicado, a mi entender desde luego no lo era, pues bueno, pues ha pegado el gran tortazo. Y el 52% de la población obrera francesa, los sectores juveniles, los sectores de la tercera edad que buscan seguridad y que buscan un amparo del Estado, bueno, pues han decidido por una opción que sí les habla directamente a ellos y que no les plantea pues cuestiones de abandonar pues ciertos alimentos en su dieta o ciertos aspectos un poco que no tienen nada que ver con sus problemas reales. Bueno, pues son los primeros movimientos, ¿no? Las primeras conclusiones después de estas elecciones europeas. Miguel, la pregunta ahora mismo es clara, ¿no? Es evidente. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué hay tanto hartazgo por parte de los votantes? Ya no solo por lo que votan, sino también por los que no votan. Por ejemplo, en España, más de la mitad, ¿no? El 51% no ha votado en estas elecciones europeas. Estamos en crisis en Europa. Miguel, ¿qué ha sucedido? ¿Qué quieren decir estos últimos resultados? Bueno, vamos a ver, el índice de abstención desgraciadamente todavía es muy alto y es porque yo creo que la gente no percibe Europa como un país, sino como un club en el cual, pues, siempre y cuando no te afecte puedes vivir sin él. Yo de todo lo que ha dicho José Luis estoy coincido con él en la gran mayoría, pero creo que precisamente si nos alejamos de lo que es España, el votante
europeo sí que ha votado mucho en función de lo que ocurre en Europa, porque el problema es que Europa ha legislado en aquello que les afecta. Todas las políticas llevadas del cambio climático y todo esto afecta de una manera radicalmente al sector primario y aparte del sector secundario. Eso ha generado muchísima problemática en todo el campo y la ganadería, lo cual ha provocado unas subidas de precios, donde además no se ha controlado en absoluto que los alimentos que provenían de fuera de la Unión Europea estuviesen sometido a las mismas restricciones que estaban la producción de los propios, con lo cual se generaba una competencia desleal. Eso ha sido muy bien aprovechado por determinados políticos y lo que han hecho es ponerlo en solfa. Yo también coincido que esto de la extrema derecha no tiene ni pies ni cabeza. Tenemos en España la extrema izquierda y a lo máximo que podemos llegar a decir es que son unos incapaces, no que vayan a dar un golpe de Estado. Bueno, pues no sé si lo de la extrema derecha serán unos incapaces o no, pero que no van a dar un golpe de Estado exactamente lo mismo. Tenemos aquí una panda de inútiles de 3 pares de narices. Luego, si ves el conjunto de Europa y analizas un poco las elecciones, curiosamente cuando traduces, porque es que el problema es que hay que traducir este año los porcentajes por el cambio total de miembros de la Asamblea Europea, del Parlamento Europeo, perdón, te das cuenta de donde el cambio no ha sido tan radical. Cierto es, el Partido Liberal, de la coalición, el Partido Liberal ha perdido un 3%, pero en cambio los socialdemócratas han perdido un 1% y los populares han ganado un 1,25%. Es decir, no es que haya habido una reestructuración brutal en el voto. Lo que ocurre es que cuando ya bajas al detalle te encuentras con que la cosa no es lo mismo ni en la primera ni en la segunda economía europea, donde en la primera economía europea se le ha pegado el partido del gobierno, que ha descendido a un 14 y pico % con respecto no a las elecciones europeas, que tampoco las ganó, sino con respecto a las elecciones generales que tuvo, que fueron la que llevaron a Scholz al poder, y donde se encuentra donde la ascensión de un partido, la gente dice que es un partido nazi, pero yo que conozco bien Alemania no me puedo creer que sea tan nazi como dicen, porque allí se cuida ese tipo de signos, una verdadera barbaridad. Pero bueno, en cualquier caso es un partido que fundamentalmente es de ultraderecha y antieuropeísta. Y luego te encuentras con 3/4 de lo mismo con Le Pen. Se dice que Le Pen no es como Meloni, que Meloni está domesticada. No, Meloni es igual que puede ser Le Pen. Lo que pasa es que a Meloni le toca gobernar. Y Le Pen todavía puede estar soltando exabruptos en la oposición. Claro, la problemática viene, ¿qué ocurre en el 27? Todavía queda mucho tiempo, pero no tiene mucha pinta de que la situación vaya a cambiar. Y ahora mismo en el 27, si estuviésemos en ese año, Le Pen sería la presidenta de la República Francesa. Entonces, toda esta situación puede ser muy complicada. También se dice, no, bueno, el régimen francés es presidencialista y por lo tanto las elecciones de dentro de 20 días, las elecciones que ha convocado Macron para renovar la Asamblea Francesa, tampoco pasa nada. Bueno, pero tampoco se gobierna igual donde no eres capaz de sacar ni una sola ley, porque la Asamblea la gobierna otro partido. Entonces, yo en resumen lo que diría es, la situación en Europa en general no ha cambiado de una manera drástica. Sí ha cambiado una visión muy clara en 2 de los principales partidos de la economía europea, en los 2 grandes líderes, donde se han visto afectados claramente los presidentes del gobierno y adicionalmente a eso, sí, la gente ha votado mayoritariamente porque este tipo de políticas que se están llevando tan radicales del cambio climático se están llevando como un poco quijotescas. No se está exigiendo que los demás la lleve a cabo y eso está perjudicando a nuestros sectores productivos de una manera radical y eso ha llevado a un voto de castigo de una manera crítica. Bueno, pues de momento así está la situación en Europa. Como bien están explicando, Francia y Alemania han supuesto, ¿no?, los principales cambios. También llama la atención, Emiliano, como países que están involucrados en la guerra en Ucrania, sobre todo los líderes, bueno, pues también han sufrido un fuerte varapalo, ¿no? De hecho, en las últimas horas había bastantes mofas y burlas, ¿no?, por parte de Rusia, sobre todo a estos dos, ¿no?, sobre todo tanto a Macron como a Scholz. ¿Crees que hay algún tipo de incidencia, Emiliano, que tiene algo que ver pues lo que se están involucrando estos países en la guerra en Ucrania con la falta de votos, ¿no?, que han tenido estas elecciones? Por ejemplo, Meloni, que sabemos que se opone bastante, pues por ejemplo, al uso de armas occidentales en Ucrania, ha salido bastante bien parada de estas europeas. Bueno, Putin estará
Contento porque recordemos que él todo lo que sea unidad europea no quiere oír hablar de ella y de hecho lleva años desde que está ocupando el cetro o el sillón del zar de Rusia, lleva haciendo todo tipo de operaciones en el terreno europeo para tratar de fragmentar el proceso de integración europea, financiando partidos, reuniéndose con determinados dirigentes, incluido también alguno español de la zona de Cataluña. Es decir, que para él todo lo que sea fragmentar Europa pues eso es otro logro desde otro punto de vista o otra estrategia. Entonces estará relativamente contento porque, como se ha señalado, pues afortunadamente son 720 eurodiputados, la mayoría cualificadas, que es lo habitual a la hora de votar el Parlamento Europeo, de aprobar las normas europeas, pues está en 321, con lo cual, digamos, los partidos proeuropeos, sea el Partido Popular Europeo, los socialistas europeos o los liberales europeos, sigue teniendo mayoría. Es decir, que realmente o afortunadamente este pequeño incremento que han tenido los partidos de ultraderecha no va a tener una incidencia en la toma de decisiones europea. ¿Cuál es la cuestión clave? Pues que desafortunadamente la ciudadanía europea todavía no es capaz, o los políticos europeos todavía no son capaces de trasladar a la ciudadanía la relevancia que tiene el proceso de integración europea en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque más del 80% de las normas que se aplican en los 27 Estados miembros se aprueba en la Unión Europea. Todos los programas de financiación vienen de la Unión Europea, es decir, que condicionan y facilitan el estado de bienestar europeo gracias a ese proceso de integración europeo que luego los estados, cuando hay problemas internos, lo trasladan a la Unión Europea diciendo que ellos no son responsables, sino que la decisión es de la Unión Europea, pero los estados son los que participan en la toma de decisiones. Entonces, bueno, digamos que debemos estar tranquilos. La participación ha sido escasa, pero eso, analizando los históricos, nunca suele superar más del 50% las votaciones al Parlamento Europeo, y por lo tanto pues entra dentro, digamos, de la dinámica. El problema hubiera sido que se hubiese dado completamente un vuelco al Parlamento Europeo y los partidos como Identidad y Democracia o conservadurismo y reformistas, que es donde están representadas la mayoría de grupúsculos que pertenecen a estas ideologías, pues hubiesen tenido un mayor peso en la toma de decisiones del Parlamento Europeo, porque hay que reconocer que son listos. Es decir, todos estos partidos que aunque la gente diga que no se está organizando a nivel europeo, se están organizando a nivel europeo con sus diferencias importantes, especialmente con la expulsión de AfD, de la Alianza para Alemania. Lo que están diciendo es, desde el punto de vista nacional, muchas de las políticas que a nosotros nos interesan ya no se toman a nivel nacional, por lo tanto tenemos que entrar en la toma de decisiones de la Unión Europea. Entonces vamos a agruparnos, vamos a establecer estrategias comunes para hacer normativa que responda a nuestros intereses desde el punto de vista de la migración, de refuerzo de control de fronteras, desde el punto de vista de adoptar medidas en contra del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están jugando a ir tomando posiciones en las instituciones europeas, en tanto en cuanto, mientras dure este proyecto, son ellas donde radica el poder real actualmente en una gran parte o en la mayoría de cuestiones que afectan a las políticas nacionales. Y como las políticas nacionales, los parlamentos nacionales ya no pueden tomar decisiones en temas sensibles para estos partidos, pues dicen, no nos queda más remedio que tratar de conquistar, digamos, las instituciones europeas, y afortunadamente esto nos ha producido, y Putin estará contento porque es un crecimiento y seguirá apoyando a estos partidos o financiándolos o creando campañas, pero, digamos, no se puede catalogar de éxito para Putin los resultados electorales.